la especialidad que tenemos para hoy se titula creacionismo. Pastor, hoy es muy importante que al finalizar los conquis puedan estar tomando nota porque tienen que mandar el informe del resumen de la charla al director. ¿Está bien? Excelente. Con eso... Tal vez podemos ser bien específicos allí, así que agarra tu lápiz, tu lapicera, tu papel, prepárate, porque vas a tener que preparar el informe de lo que vamos a compartir hoy y se lo vas a enviar ¿a quién? Se lo vas a enviar a tu director, a tu directora de tu club, y entonces de esa manera nosotros vamos a recibir tu informe, vamos a leer, vamos a chequear tu informe de que esté en excelentes condiciones, y entonces de esa manera, luego de completar las 2 secciones de la especialidad, vas a poder recibir tu oblea de la especialidad. Muy bien, ya veo a los primeros valientes que tienen su lápiz, su lapicera. Te veo con tu pañuelo del club. A ver dónde está tu sujeta pañuelo. Qué bien. Los veo pocos con las gorras. No sé si allá ustedes no están pasando mucho sol. Acá yo tengo mucho sol, así que me vine con mi gorro para que, bueno, no me pegue fuerte el sol en la cabeza. Y estamos 100% preparados, Pastor Nico, para arrancar. Sí, Pastor, claro que sí. Bienvenido al doctor, allí al profe Roberto Biaggi. Bienvenido, profe. ¿Cómo estamos, profe? Muy bien, es un placer enorme poder estar con todos ustedes. Me trae buenos recuerdos de cuando yo estaba haciendo especialidades con el club. Así que esta es una linda oportunidad de recordar cosas tan agradables que ahora todos, me alegra tanto que tantos chicos hoy estén disfrutando de los conquistadores y de estas actividades tan fantásticas que fueron tan memorables para todos nosotros. Profe, ¿qué es lo más raro que te ha pasado trabajando, siendo un científico? Bueno, tal vez nos vas a contar alguna cosita ahora, pero uno dice un científico, un paleontólogo, ¿qué es lo que hace? ¿Nos puede, 2 líneas adelantarnos alguna cosita? Sí, como ustedes saben, bueno, a mí me gustaron los fósiles y las rocas desde chiquito, cuando mi papá me llevaba por los arroyos de Libertador San Martín, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Así que ya desde chico descubrí que tenía una afición por las rocas y los fósiles. Claro, luego de grande tuve la oportunidad de estudiar más y viajar por distintos lugares. Les voy a mostrar algunas imágenes de algunas cosas que he estado haciendo, pero una de las cosas más extraordinarias en la vida de un paleontólogo y un geólogo es ir al campo y encontrar algo raro, algo interesante, algo espectacular. Y bueno, yo les voy a contar de algunas cositas que me han pasado, y seguramente que ustedes que viven allá en un lugar tan privilegiado en la Patagonia Argentina y al sur, van a ver algunas cositas que les voy a mostrar y a lo mejor ya han experimentado alguna de estas cosas en los lugares donde se encuentran tantos fósiles y tantas rocas tan fantásticas. Profe, a ver si entendí bien, a ver si entendí bien. Vos me estás diciendo que vos sos como lo que a veces vemos en las películas que hacen excavaciones, se encuentran cosas. Bueno, ¿algo nos vas a contar en serio? ¿Nos vas a mostrar alguna foto, algo de eso? Yo sé que Sí, acá seguro. muchos sueñan de los conquistadores, sueñan con tener esa experiencia alguna vez y verte a vos ahora. Esto se puede hacer realidad, se puede ser verdad. Pastor Ariel, vos también querés ponerte una pala para vos, Pastor. Dice alguno que le da un poco de alergia, no sé si será verdad. Yo creo que podemos salir con la pala ahora mismo, Pastor Nico, y vamos a juntar rocas. La verdad que no sé si sabemos de qué se van a tratar las rocas, pero yo quiero escucharlo al pastor porque estoy seguro que la vamos a pasar espectacular. ¿Y qué conquistador nunca deseó tal vez salir a inspeccionar, a explorar y conocer de qué se tratan todas las cosas de la naturaleza? Estoy seguro que la vamos a pasar espectacular. Bueno, profe, todo el tiempo es tuyo de acá en adelante. Al cierre, Conquistadores nuevamente son un grupo excelente. Yo no tenía dudas de que esto lo íbamos a poder hacer. Gracias. Permanecemos todos con los micrófonos silenciados
Pastor Ariel va a estar coordinando las preguntas. Yo voy a apagar ahora mi cámara y voy a poner en silencio mi micrófono también, así puedo disfrutar. Vos que estás en YouTube, ¿sí? Vos que nos estás siguiendo desde YouTube, también podés escribir si tenés alguna pregunta y al final el pastor Ariel se la puede hacer en vivo acá el profe que nos va a compartir esta especialidad buenísima. Profe, todo el tiempo suyo. Gracias, Nico. Es un placer enorme para mí poder estar ahora con todos ustedes, chicos y grandes, para este evento tan especial que han organizado, esta especialidad sobre creacionismo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero y estuvimos hablando de paleontología y de fósiles, ¿qué tendrán que ver los fósiles con el creacionismo? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar un poquito. Y les voy a mostrar algunas cosas que tienen que ver directamente con el creacionismo y que se pueden ver en organismos vivos hoy y seguramente Ahora, que ustedes mañana van a poder disfrutar fósiles, ¿qué de tendrán otras que cosas interesantes que tienen que ver con los organismos que están vivos. Pero yo les voy a mostrar algunas cosas de organismos que estaban vivos y ahora ya no están, que justamente tienen que ver con los fósiles. Así que les voy a compartir algunas diapositivas y algunas imágenes y entonces comenzaremos nuestra presentación porque en la Tierra se encuentran una cantidad de cosas muy, muy interesantes y ustedes van a poder tienen que apreciar. ver con los fósiles? Así que empezamos con algo bien importante que es comenzar con una visión que viene de la Biblia. Y eso es muy importante porque para el creacionismo hay muchas cosas que nosotros que dependemos de lo que Dios dijo, porque Él es el creador. Entonces me gustan estos versículos de la Biblia que dicen, acuérdate de tu creador. ¿Se acuerdan Eclesiastés 12:1? ¿Por qué? Porque Él es el que creó todas las cosas, la tierra y todos los seres vivos, nosotros, etc. Y de eso se trata el creacionismo. Se trata de conocer a Dios, el creador. Y se acuerdan que en la Biblia, en la historia que nos cuenta Dios mismo, en una época hace mucho tiempo atrás, de pronto hubo una gran catástrofe. La catástrofe fue global, alrededor de todo el mundo, porque dice la Biblia que murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Y ese es el famoso diluvio, recordando que una parte importante de esta charla tiene que ver con lo que Dios nos dijo en la Biblia. Así que cuando nos acordamos de la creación, acá hay una obra de 1500 y algo, donde el artista pensó, bueno, ahí está Dios y Dios está creando todos los tipos de organismos que hay sobre la tierra. Y después otro artista que nos diseñó o mostró, dibujó el arca y la catástrofe que cubrió toda la tierra. ¿Y por qué hablo del diluvio? Porque el diluvio fue algo global y tenemos evidencias ahora sobre la tierra de que algo global, una catástrofe así de grande, ocurrió. Y cuando miramos las rocas que vemos en distintas partes del mundo, acá tienen una imagen del Gran Cañón del Colorado, donde se ve todas las capas, algunas bastante antiguas, podríamos decir, porque son las primeras que se acumularon
durante el diluvio. Y después, por ejemplo, allá en Argentina, en la superficie en la que la mayoría vive y que ustedes viven, están viviendo sobre capas en algunos lugares que están más arriba de las que se ven acá. Y una de las cosas importantes que uno siempre se pregunta es la columna geológica, que son todas estas capas que ustedes ven y que la ciencia moderna ha desarrollado como una historia de millones de años. ¿Eso es algo real o no? Y la respuesta es sí, es real. El problema es que no está completa en ningún lugar. O sea, no está, ustedes no pueden ir a este lugar, por ejemplo, y ver todo, porque como les decía recién, lo que se ve acá es solo una parte pequeña de la parte inferior de la columna geológica, pero si vamos a distintos lugares, vamos viendo otras capas y las podemos ensamblar una arriba de la otra para mostrar todas las capas que forman la corteza terrestre. Entonces, por ejemplo, en distintos lugares, como ustedes ven ahí, si vamos al Gran Cañón del Colorado, y esto es de un libro de geología y que enfatiza lo de acá de Norteamérica, pero si agregamos las cosas que están en Europa, en Asia, en América, en Sudamérica, etcétera, podemos ir armando toda una columna geológica. El único y no hay ningún problema con eso, porque son todas las capas que se fueron sedimentando desde antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. ¿Y por qué es todo esto importante? Porque ahí están las evidencias de la creación original de Dios, porque cuando ocurrió el diluvio, la mayoría de los organismos que vivían ahí murieron y solamente unos sobrevivieron y los descendientes de esos son los que viven hoy. Así que fíjense qué interesante. Claro, los científicos actuales dicen que esta columna geológica tardó mucho tiempo en formarse, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Y porque en la Biblia nosotros tenemos una cronología, una edad de tiempo que se puede calcular de las cosas que se describen en la Biblia y que solo duraron unos pocos miles de años, ¿no? Entonces, como acá está la columna geológica, o sea, todas las capas, y ustedes pueden ver que los fósiles, o sea, el registro de lo que Dios creó, que se murieron. Muchos se enterraron en el diluvio, son la parte del paleozoico y del mesozoico, probablemente, y después está la parte del cenozoico, más arriba, que a lo mejor ocurrió después del diluvio. Ahora, como ustedes están en una parte tan privilegiada de Argentina, que es muy famosa por cierto tipo de organismos que ya no viven más, quiero enfatizar una buena parte de la charla en estos organismos que son los dinosaurios. ¿Y dónde se encuentran? Bueno, se encuentran en esa parte de la columna geológica que se llama Mesozoico, pero lo interesante es que se encuentran en el Mesozoico de todos los continentes, incluyendo Sudamérica y especialmente en Argentina. Y acá tienen un mapa de Argentina. Estuve trabajando ayer y anteayer armando este mapita, porque miren qué interesante. Ustedes están en esa parte más al sur, desde el número 14 para abajo, ¿no? Que ya llamamos el norte de Patagonia y la Patagonia hasta la Antártida prácticamente. Y fíjense que me tomé el trabajo de encontrar todas las localidades y las formaciones geológicas donde hay
dinosaurios, y no solo hay dinosaurios, sino otros tipos de fósiles, y acá está la lista, cientos y cientos y cientos de especies de distintos tipos de dinosaurios que están en el Mesozoico de Estados Unidos, de Argentina. Y entonces fíjense, todo lo que está en verde, perdón, en rojo, es del Triásico, la parte de abajo, los dinosaurios que están más abajo en la columna geológica, los azules son del Jurásico, más arriba, y los verdes, que son los más abundantes, son del Cretácico. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que no por la Biblia exactamente, pero por Elena White, de que habían organismos muy grandes que vivieron y que ya no existen más porque murieron en el diluvio. ¿Y qué organismos serían esos tan grandes? Sino los diferentes tipos de dinosaurios. Y entonces sabemos a ciencia cierta de que estos dinosaurios, estos organismos tan grandes, murieron en el diluvio. Entonces, esta parte del... ¿Y dónde están? Las capas del Cretácico, bueno, del Triásico, Jurásico y Cretácico, pero el Cretácico son los últimos que murieron. Algunos andaban vivos dejando huellas, como ustedes habrán visto en algunos museos y en algunos lugares, y después terminaron todos desapareciendo por esta catástrofe global, el diluvio. Y les voy a mostrar algunos. Estos son los que se encuentran más abajo en el Triásico de San Juan. Sí, sí. Estos son algunos dinosaurios bastante chiquitos, son los que se encuentran más abajo, y nosotros pensamos, bueno, son los primeros dinosaurios que empezaron a morir en la catástrofe del diluvio. Esto es la fauna. No solo hay dinosaurios, sino otros tipos de organismos, tipo reptiles, tipo mamíferos, pero mayormente reptiles, de este lugar tan famoso que es el Valle de la Luna en San Juan. Acá tenemos uno que muchos de ustedes conocen, porque todavía sigue siendo, algunos creen, el más grande de todos los dinosaurios, de esos animales tan gigantescos que hablaba Elena White, que vivieron en el pasado y que desaparecieron. Y acá está un dibujito que muestra muchos de los dinosaurios que se encuentran en Plaza Winkle, en Neuquén, incluyendo el azul más grande, como casi 40 metros. Ahora se cree que tenía como 39, 38 por ahí, pero bueno, casi 40 metros. Y acá está una reconstrucción que me gusta mucho a mí porque miren el ambiente donde estaban. Y el ambiente donde estaban parece una gran inundación de algo. Y si ustedes alguna vez han estado, esto es a través de muchas provincias, desde Río Negro, Neuquén, La Pampa, todas estas capas, o sea que los eventos que terminaron destruyéndolos se extendían a través de prácticamente todo el ancho de Argentina. En otros lugares solamente unas provincias en particular, pero todos los eventos son muy catastróficos y de gran alcance porque cubrieron grandes partes de la Patagonia, no solo de Argentina, sino de Norteamérica, de otros países de Sudamérica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, Europa, la mayoría de los países de Europa, Asia, la mayoría de los países de Asia, África, la Antártida, se encuentran en todos lados. Así que eso es una demostración de que lo que cuenta la Biblia es real. Hubo una catástrofe que destruyó todos estos organismos en todo el mundo. Bueno, y acá está uno que tuve la oportunidad de ver en Libertador San Martín, en la UAP, porque vino una exhibición del Chocón,
y mostró este dinosaurio tan espectacular, que es el más grande del tipo de los Tyrannosaurus Rex, el Giganotosaurus. Ahí se encontraron muchos de los huesos, muchos en el lugar que ocupaban. Así que, y bueno, y eso no es todo, porque ahora ustedes saben muy bien que ahí en Trelew, en el Museo Egidio Feruglio, está uno de los dinosaurios más grandes también, Patagotitan, y ahí ustedes pueden ver uno de los huesos tan grandes de las patas de estos dinosaurios. Y acá tienen la reconstrucción que se hizo y que estaba en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y ustedes ven que el animal entero no podía entrar en una sala, tuvieron que sacar el cuello y la cabeza a otra sala, ¿no? Es realmente impresionantes. Bueno, y no solo eso, sino que, por ejemplo, en Neuquén, al norte de la ciudad de Neuquén, hay un lugar donde se han encontrado estos restos que ustedes pueden ver ahí, y todos identificarán de qué se está tratando. Son cáscaras de huevos de dinosaurio. Y adentro se encontraron estos embriones de dinosaurios con marcas de la piel, etcétera. Miles de huevos no solo en la Patagonia, sino en otras partes del mundo, especialmente en Asia, en Mongolia. Es uno de los lugares donde más miles de huevos. En China ahora encontraron miles de huevos con embriones. Así que algo realmente espectacular. Ahí ustedes lo pueden ver, el embrión chiquitito. Yo tuve la oportunidad de estar en el Bajo de Santa Rosa, en Río Negro, y ahí encontramos con el profesor Steger y otros colegas unos huevos de dinosaurio que son estos que ustedes ven acá. Y ahora está en el Museo de la UAP, y fíjense qué interesante, es casi como el tamaño de una pelota de fútbol, y ahí adentro se desarrollaba el embrión que después rompía el cascarón y empezaba a crecer como un dinosaurio pequeño y después un dinosaurio más grande, ¿no? Ahí está una réplica de cómo se vería el pichoncito adentro de este huevo. Y entonces es algo muy importante, porque uno diría, bueno, pero si se preservaron los huevos y los dinosaurios andaban caminando por ahí poniendo huevos, ¿cómo puede ser que haya pasado eso en un diluvio, una catástrofe tan grande que revolvió todo? Bueno, evidentemente cuando subieron las aguas, iban a aumentar, los dinosaurios no murieron primero. Se ve que murieron otros organismos primero que se acumularon más abajo. Y después cuando los dinosaurios seguían vivos durante parte del diluvio, porque andaban poniendo huevos en capas de más arriba, estaban dejando rastros y caminando, y eventualmente murieron al final del Cretácico. Y eso es lo que vemos ahí en las capas de la Patagonia, de muchas partes de la Patagonia, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿y qué acá abajo? ¿Hay depósitos más abajo en Argentina con fósiles? Y sí, la respuesta es sí. Bien abajo, allá abajo donde dice Cámbrico, están estos bichitos. Estos bichitos son trilobites, que son crustáceos, son artrópodos que vivían en el agua, vivían en el fondo del mar. Y son algunos de los bichitos que, así complejos como ustedes los ven, que aparecieron primero en la columna geológica, o sea, fueron enterrados bien abajo, y son organismos muy complejos, y ya les voy a mostrar enseguida por qué esto es tan importante. Pero lo interesante es que aparecen de golpe sin que más abajo haya nada que uno podría decir, capaz que este evolucionó de este otro que estaba más abajo. No, más abajo no hay nada que se les parezca. Entonces,
¿De dónde salieron? Si no tienen, porque la teoría de la evolución dice de que los organismos se fueron evolucionando de más simples a más complejos, hasta formar los vertebrados y después los mamíferos y las aves y eventualmente el hombre. Pero y si la evolución fuera correcta y cierta, entonces tendría que haber una cadena de eslabones de algo muy simple como una bacteria unicelular más abajo, y sí las hay, pero después más arriba debería haber eslabones hasta que llegaron a formar estos bichitos que se ven acá, que aparecen de golpe en el Cámbrico. Pero no hay una cadena que demuestre la evolución de formas más simples. Tampoco hay una cadena que demuestre el origen de, porque acá en estos bichitos, en la figura D, ahí en el centro, miren que ahí está la cabeza, el cuerpo dividido en tres y eventualmente unos ojitos a los costados de la cabeza como en medias lunas, bien chiquitito. Así que fíjense qué interesante. Acá tienen otro y entonces acá está la cabeza. Arriba, fíjense esa parte que está dividida en tres, una parte central con dos laterales. En las partes laterales hay unos ojitos chiquititos, unas cositas chiquititas que son los ojos. ¿De dónde salieron? Si aparecen por primera vez en estos bichitos. No hay nada más abajo que fuera un ojo más simple. Entonces, esto es algo muy, muy interesante. Así que eso demuestra que probablemente tuvieron que ser creados junto con toda esta otra fauna que aparece de golpe en la parte inferior de la columna geológica. Así que todos los fósiles se encuentran desde abajo hasta arriba de la columna geológica. En Argentina tenemos desde el Precámbrico hasta el Pleistoceno, toda la columna completa, prácticamente, con algunas cositas que faltan entre medio, como les decía antes. Así que, pero como les decía, el registro fósil es solamente las capas que vemos con los fósiles que tienen y no hay ningún problema con pensar que esas columnas y esos registros no son reales. O sea, son reales y es el orden de las capas que se fueron acumulando una arriba de la otra, es el orden de los organismos que se fueron enterrando, que es la bioestratigrafía. Yo puedo ir a distintas partes del mundo y mirar una capa y voy a encontrar el mismo tipo de organismos que encuentro en Argentina, por ejemplo. Y la cronoestratigrafía es el problema, porque las edades que la ciencia otorga a estas capas es diferente a la que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que todo esto ocurrió en unos pocos miles de años y que se acumularon una arriba de la otra en un corto periodo de tiempo a través de una catástrofe global como el diluvio. Así que la clave de todo esto es que hubieron organismos que murieron en una gran catástrofe y la mejor explicación es que se sepultaron rápidamente, catastróficamente, y por eso se conservaron. Ahora, ocurre algo muy interesante. Yo le estaba contando que estos bichitos aparecen de golpe. Eso se llama la explosión del Cámbrico. Y hubo otras explosiones porque muchos organismos aparecen de golpe en las distintas capas de la columna geológica sin que tengan antepasados en las capas inferiores. ¿Y qué es esto de la explosión del Cámbrico? En Canadá, en China, en Groenlandia, Suecia y otras partes del mundo, hay bichitos que aparecen de golpe, distintos tipos de organismos, como los trilobites que les mostré, de golpe sin que tengan antepasados más abajo. Y entonces eso se llama la explosión del Cámbrico.
Eso ya lo sabía Darwin y a él ya en 1859, cuando publicó su libro El origen de las especies, ya le estaba causando un problema para él porque decía, ¿y cómo puede ser si no veo los antepasados más simples más abajo? ¿No es cierto? Pero él pensó, bueno, después cuando la paleontología descubra más fósiles, van a encontrar los eslabones, pero han pasado todos estos años y hasta el día de hoy no aparecen los antepasados de muchos de estos organismos. Así que les voy a mostrar algunos organismos. Esto es en Canadá y ahí ustedes ven las rocas y las capas y ahí aparecen todos estos distintos tipos de organismos muy raros, algunos como este que se ve acá, la especie más común de esta lutita de Burgess en Canadá. Acá tienen, miren qué bárbaro que es, ya no existen más. Se llama alucigenia porque parece una alucinación, ¿no? Pero miren qué raro el bichito que vivía en el mar. Y este es otro también bastante grande, tipo langostino, algo así, pero es un tipo animal que ya se extinguió, que vivía en el fondo de los mares y se comía los trilobites. Ya vamos a hablar un poquito más de él. Y acá tienen los trilobites de Burgess Shale, otros organismos. Fíjense que esto se encontró recientemente en otra parte de Canadá. Se encontraron más de 20.000 fósiles, de las cuales se encontraron 50 nuevas especies. Y todas estas están ahí abajo y no se ven antepasados más abajo que estas. Así que, ¿de dónde salieron? Yo creo que en realidad esto demuestra que tuvieron que ser creadas. Y este es el asunto, acá está el creacionismo. Dios tuvo que haber creado, y es una demostración de que Dios creó todo esto. Por eso aparecen de golpe sin ningún antepasado más abajo. Y las capas con estos fósiles, lo único que son organismos que fueron muriendo y se fueron enterrando en estas capas. Esto es en China y Profe, fíjense me que... están llegando un montón de preguntas. Le pido ahí un segundito si puede sacar la presentación. Sí, Si puede sacar la presentación. sí, Ahora, cuando eso, ahí deje de compartir pantalla, profe, vuelvo a compartir. sí. Vuelvo a compartir. Ahí le van a aparecer 3 puntitos arriba en el menú. Y entonces seleccione bloquear anotaciones. Ah, Pues me llamaron eh, recién 3, 4 papis pidiendo disculpas, que sin querer, que querían acomodar el volumen, esto, el otro, y sin querer se escapaban los dedos ahí y hacían alguna anotación en la pantalla. Entonces de esa manera vamos a poder bloquear que nadie se le escape el dedo sin querer, queriendo. bueno, ¿Sí? Y ahora después damos lugar. Me están llenando, yo no sé si la vamos a poder responder todas o vamos a tener que volver a invitarte, profe. Me preguntaban, por ejemplo, algo de los dinosaurios, si son creación de Dios, fueron creación del hombre. Me sí. preguntaban si se encontró el arca de Noé. Me venían preguntando muchas cosas, así que ahí vamos a ver. Ahí arriba en el menú aparece donde está lo de compartir pantalla, tiene que haber un botoncito en color verde. A la derecha tendría que estar de la pantalla unos 3 puntitos. Sí, déjame, a ver, voy a dejar de compartir y lo hago de vuelta, porque, a ver ahora, y Ahí está, excelente. bueno, se me quedó una rayita, pero bueno, no importa. Ahí está. Ahí ya pudiste bloquear, profe, que no Sí, puedan ya hacer. bloqueé. Ya bloqueé. Sí, Funcionó. Listo. gracias. Gracias, profe. Seguimos entonces. Esto era en China, Bueno, decías.
Sí, en la China, y fíjense unas medusas, este es uno de los depósitos del Cámbrico inferior más antiguos, digamos, de las capas que están más abajo que tienen organismos complejos. Más abajo no hay organismos tan complejos como estos. Por eso se llama la explosión del Cámbrico, y cada vez se van encontrando más, más de estos. A ver, espérense un poquito que ahora no puedo hacer avanzar la... Esperá. Se me bloqueó la pantalla. Ahí está. ¿No? No. ¿Dejar de compartir, profe? Tengo bloqueada la pantalla yo mismo. No sé qué pasó. Mira, tal vez si estás en la computadora hay como si te apareciera un teclado y te aparece una rayita como si ahí tuvieses que bloquear. Tal vez si apretás ahí se te vuelve a lo normal. Ahí está. Grande Juli. Ahí está. Así que, fíjense, esta es una medusa. Y otra vez los trilobites. Ahora sí. Los trilobites tan antiguos. Acá tienen otros. Y yo les quería mostrar estos porque los trilobites, que son, hay miles de Aparece una ratita especies. como si ahí tuviese que bloquear. Tal vez si apretás ahí se te vuelve a lo normal. ¿No me ven? No se ve la pantalla No compartida. se ve nada. No se ve la pantalla. No se ve nada. Por favor, pantalla. conquistadores, por favor, todos con los micrófonos apagados. Conquistadores, todos con los micrófonos apagados. Muchas gracias. Perdón, voy a compartir de vuelta, a ver. Se ve que dejé de compartir la pantalla. Pero bueno, ahí está de vuelta. Share. Ahora sí, profe, ahí está. Y ahí va. Y entonces le decía que hay una cantidad de trilobites que tienen estructuras muy complejas porque son como las moscas y los alguaciles de hoy con todas las estructuras complejas que tienen. Y ya parece... Ah, se me bloquea. Cuando comparto se me bloquea otra vez. Ah. ¿Lo ven ahora o no? No. Ahí no, profe. No. Entonces, No se ve. Conquis, yo les pido que por favor no prendan los micrófonos si no le damos la indicación, por favor. Yo sé que ahí el profe está haciendo una pregunta, le puede contestar ahí el pastor ¿ahora? Ariel, porque si no se nos hace lío. Ahí se ve, profe. A ver, pasamos a la siguiente imagen. Sí, ahí a ver está. si sale. Ya. ¿La ven? Ahí cambió, sí. Bueno, así que fíjense, acá hay 1000, es un orden es un grupo de trilobites y hay 1000 especies. Así que en total hay como 20.000 y aparecen todas de golpe en la parte inferior de la columna geológica sin que haya antepasados que uno pudiera decir, ah, estos evolucionaron de aquellos. ¿Y por qué decimos que esto es tan importante? Porque toda esta fauna que ustedes ven ahí en el fondo del mar, ¿de dónde apareció si no tiene antepasado? Nosotros creemos que es una buena evidencia de que Dios fue el que creó, que los creó de forma separada cada una. Dentro de cada una se produjeron muchas variedades, así como encontramos porque, por ejemplo, la esencia del creacionismo es de que Dios creó distintos tipos de organismos desde el mismo comienzo, como por ejemplo en la semana de la creación, como por ejemplo el hombre. Pero hoy tenemos un montón de razas, tenemos un montón de variedades de seres humanos, no somos ninguno, no somos iguales a otros, así que toda esa variedad que vemos hoy en los humanos
Lo mismo pasó con los trilobites, con todos los distintos, las anémonas, los gusanos, los artrópodos, los insectos, los dinosaurios. Hubo gran diversidad después de lo que Dios creó. Pero cuando Dios creó, creó todos en forma separada. Así que esa es la explosión del Cámbrico, ¿no? Es como un Big Bang, no se ve evolución gradual de grupos de organismos desde más abajo hacia el Cámbrico, o sea que tienen un origen, se llama polifilético, quiere decir que los distintos grupos se originaron en forma separada, no pudieron evolucionar unos de otros, y entonces ¿cómo se originaron? Por la creación de Dios. Esta es una buena evidencia que tuvo que haber un creador y tuvo que haber, que fue un diseñador inteligente, ¿no? Así que les quiero mostrar una cosita interesante. Acá están los trilobites, aparecen allá abajo en la base del Cámbrico, donde está la flecha, muy complejos ya de cuando aparecieron. ¿Y por qué digo complejos? ¿Qué hay en ellos que uno pudiera decir, ah, son re complejos? Bueno, tienen partes similares a los bichitos que viven hoy. Por ejemplo, ahí abajo tienen un alguacil, la cabeza, y fíjense cómo son los ojos. Cientos o miles de ojitos, son ojos compuestos. Bueno, a la izquierda está el trilobite. Ya el primero que apareció ya tenía ojos, y ojos complejos, compuestos, como los insectos de hoy, ¿no? ¿Y cómo eran esos ojos? Bueno, ahí tienen los ojos, ahí están las cabezas, la parte de arriba, con unos ojos medio, forma de media luna, como ven ahí a la derecha. Y bueno, cómo ahí va un bichito caminando, caminaban algo así, tenían unas antenitas, tenían patitas, vivían en el fondo del mar, y acá están los ojitos. Resulta que en la foto del medio, en la línea del medio, todo eso son ojitos individuales. Cada ojito, y en la parte de abajo, esos lentecitos azules que se ven, eran lentes de mineral, como los anteojos que tenemos hoy puestos, como el que tengo puesto yo, ¿no? Son lentes que cada ojito que ustedes ven en el medio tenían. Y los lentes, cuando ustedes tienen que usar lentes, ¿de dónde los sacan? ¿Es algo bastante simple o algo complejo? ¿Dónde tienen que ir para conseguirlo? A los oculistas, que después los mandan a comprar lentes que los hace un técnico especial con una máquina. Están diseñados con una curvatura, cada lente para cada ojo de la persona. Bueno, los bichitos estos ya en la parte de abajo de la columna, cuando recién aparecen los primeros restos fósiles, ya aparecen con estos lentes tan complejos que se necesitó de la física de personas bien educadas que habían estudiado física para descubrir las propiedades físicas de la óptica de los lentes. Estos bichitos ya los tenían sin que haya nada más abajo que uno pudiera decir, ah, estos lentecitos son así de complejos, pero más abajo hay otros más simples. No, aparecen la primera vez así de complejos. Así que ahí están los lentes con toda la óptica y todo eso, que es algo complejo, pero lo interesante es que ya aparecen ahí abajo y los mismos científicos reconocen. Miren ahí abajo al finalizar, este es un experto en trilobites, dice que lo que descubrieron los científicos sobre los lentes de los ojos de los trilobites, dice, raya en pura ciencia ficción. ¿Por qué? Y porque es tan raro y tan complejo que hayan aparecido cuando se supone que venían evolucionando de algo tan simple, ¿no? Así que bueno, les quiero mostrar un poquito, no solo los trilobites tienen ese diseño tan interesante, y hablamos solo del ojo, imagínense el resto, el cerebro, porque nosotros no vemos simplemente con los ojos, la luz entra por los ojos, pero después se transforma en
ciertos impulsos nerviosos que van por las células, por las neuronas, van al cerebro y en el cerebro podemos ver. Bueno, lo mismo le pasa a estos bichitos. Así que cuán complejos eran. Y todos los músculos y todas las otras partes que sabemos que son células tan complejas. Y, bueno, todo eso se puede ver en estos organismos que ahora no existen más, los fósiles. Por eso los fósiles son tan espectaculares. Bueno, este es el Anomalocaris. Yo les mostré una imagen que también es de la explosión del Cámbrico. Ahora, miren los ojos que tenían ahí al costado de la cabeza, esos protuberancias que salen para el costado de color medio violeta. Esto es de China, Canadá, Australia, España. Cada ojo tenía 16.000 lentes y la visión era tan aguda como cualquier ojo de un insecto moderno. Le ayudaba, dicen los científicos, a cazar los trilobites, a poder verlos en el fondo oscuro del mar, ¿no? Algo realmente espectacular. ¿Y de dónde salió? ¿Ven? No hay nada complejo que uno pueda decir, y parecido que uno, y más simple que uno pueda decir, este bicho se originó de este otro más simple. No, aparecen directamente así de complejos. Y no solo esos bichitos, sino hasta otros que se ven más adelante en la columna geológica, como estos pectens. Bueno, el pecten, que son bivalvos, también tenían ojos, y ahí los ven como fósiles que en distintas partes de la columna geológica, y todavía los tenemos vivos hoy, y cuando miramos con los que están vivos, ahí abajo en la foto, esas cositas azules, son los ojos. Y estas almejas, tipo almejas, bivalvos, que viven hoy y que vivieron en el pasado, tienen como 200 ojos y funcionan como telescopios. Y los telescopios tienen como espejos que enfocan la luz y tienen un mosaico de cristales cuadrados que les permiten ver mejor las cosas. Una doble retina para ver el centro y la periferia, algo espectacular. Y bueno, ¿y de dónde sacaron eso? ¿No? Pensamos, es un ejemplo bárbaro de diseño de un diseñador que planificó y diseñó y creó todo eso, ¿no? Bueno, y ustedes habrán visto estos caracoles enrollados que se llaman los amonites, y bueno, tenemos algunos parecidos que no son realmente amonites, pero son así de este tipo enrollado que viven hoy, pero la mayoría están extinguidos, están en la parte de abajo de la columna geológica, vivían en el mar, pero el diseño de la curvatura es la forma en que fueron creciendo. Cuando era bien chiquitito, tenía 2 o 3 cámaras ahí en el centro, y después fue agregando cámaras y cámaras y cámaras de un material de calcáreo, y eventualmente se fue agrandando, y el cuerpo del bichito que viviente vivía en la última cámara que se ve ahí, y sacaba los tentáculos por abajo y la boca, y así se alimentaba, y tenía un sistema especial para flotar y poder subir y bajar en la columna de agua, algo realmente, pero esa curvatura que ustedes ven de esa espiral es algo que se acerca a el número de oro, que se llama, es un diseño maravilloso de una espiral especial que recibe un nombre especial, que es la serie de Fibonacci. Y bueno, algo realmente, ¿de dónde salió? ¿Cómo se originó eso? Muy difícil de que se haya originado por evolución o por un proceso natural. Esto tiene que haber sido resultado del diseño de una persona inteligente, de una mente inteligente, ¿no? Bueno, y ahí está la espiral de oro.
que se basa en la secuencia de Fibonacci. No es exactamente igual, pero es una espiral logarítmica, como la espiral de Fibonacci, ¿no? Realmente espectacular. Otra evidencia de diseño inteligente en organismos que ahora también están fósiles. Y acá tenemos un fósil de una crisopa que se llama, esto de Brasil, un lugar donde se han conservado los fósiles de una manera sumamente espectacular. Estos tienen un nombre, estas formaciones se llaman Lagerstätte porque en esto se han encontrado los músculos, las células individuales, peces preservados incluso con parásitos que estaban pegados a las agallas de los peces, algo espectacular que muestra cuán rápido se enterraron y cuán bien se conservaron. Pero bueno, ¿y las alas? ¿De dónde salieron? ¿No? Bueno, diseño en el vuelo. Los organismos de distintos tipos, insectos, aves, murciélagos. Acá tenemos un murciélago de una formación que yo pude estudiar, que se llama la formación Green River en Wyoming. Eran grandes lagos en la parte superior de la columna geológica. Lo importante es que en todos estos lugares siempre se cree que estas cosas se fueron acumulando a través de millones de años, pero no, porque si se acumulan tan lento, no se podrían haber tapado y conservado. Así, porque las capitas son muy finitas, así que lo más probable es que son eventos catastróficos que fueron tapando y enterrando los bichitos que se iban muriendo y ahora los encontramos exquisitamente conservados como una evidencia de cómo Dios creó diferentes organismos desde un mismo comienzo y después se destruyeron en forma rápida en una catástrofe global. Acá tenemos, no son dinosaurios, pero se llaman pterosaurios, que son reptiles voladores. Y de estos hay algunos en Argentina también que se han encontrado y en distintas partes. Ahora se han encontrado 2 o 3 docenas de especies de estos organismos. Este es uno de un lugar famoso en Alemania que también es un Lagerstätte, un lugar donde se conservaron las membranas delicadas de las alas de los pterosaurios. Realmente reptiles voladores espectaculares que Dios sí creó, porque en la Biblia se los menciona, serpientes con alas y serpientes voladoras, o reptiles voladores, ¿no? Así que algo realmente espectacular, otra evidencia de la creación de Dios. Y las aves, como ya las conocemos, yo tuve la oportunidad de descubrir en una excavación que estamos haciendo con algunos alumnos y otros profesores, estábamos cavando una cantera para ir descubriendo y resulta que pasó algo muy interesante y esto pasa en la vida de los paleontólogos. No es que está acá, pero es otro. Resulta que estábamos excavando 3 años seguidos en los veranos, íbamos a excavar buscando plumas de aves en estas capas de un lago antiguo que ya no existe más, que se formaron cuando en el fondo del lago se fueron formando capitas que fueron enterrando distintos tipos de peces, pero también aves. Pero excavamos y excavamos 3 años y el último año, el último fin de semana que estábamos excavando, fuimos a un lugar y cuando uno pone la pala y está sacando las capitas con fósiles, metí la pala, levanté la pala y ahí había la cabeza y la parte delantera y 2 patas de un ave realmente espectacular, parecida a la que ustedes ven acá. Así que eso es algo extraordinario en la vida de un paleontólogo, hacer un descubrimiento de algo tan espectacular.
Bueno, diseño en el vuelo, diseñados para volar. Bueno, y ahora les muestro un Lagerstätte impresionante en Perú. Tuve la oportunidad de participar de varias temporadas de excavación y de estudio con un colega mío que se llama Raúl Esperante, que trabaja en el Instituto de Investigaciones en Geociencia, acá en Estados Unidos, y fuimos a este lugar en Perú porque él estaba estudiando la formación Pisco. Esto de la parte superior de la columna geológica y todas esas cositas que se ven en gris son cerros y las que se ven en rayitas horizontales son los sedimentos de la formación Pisco. Y ustedes ven ahí Cerro Ballena, Cerro Blanco, Cerro Hueco Las Zorras, Queso Grande, La Bruja, Las Pirámides, bueno, todos esos lugares son cerros y se ven algo así, miren. Allá en el horizonte se ve un cerro, es todo desierto esto. Y algunos de ustedes a lo mejor vieron, porque el Rally Dakar de Sudamérica, que empieza en Argentina y después va a Perú y Bolivia. Bueno, ahí pasa por un lugar cerca de acá, por el desierto, y ustedes habrán visto algunas fotos de los vehículos andando por la arena y las dunas. Bueno, acá está el desierto. Y en todos esos cerritos que se ven allá abajo, ahí estamos acampando, hay fósiles. ¿Y fósiles de qué? Bueno, estos fósiles son esqueletos completos o bastante completos de ballenas. Y acá adelante ustedes ven las mandíbulas y allá atrás ven la cola, bueno, la columna vertebral, ¿no? Que termina, que forma parte del esqueleto y termina en las aletas finales, y ahí al costado tienen algunas costillas, y acá tenemos otra. Ahí estoy yo de sombrero negro con el doctor Esperante y estábamos haciendo caminando por los cerros y marcando todos los lugares donde había ballenas, y acá hay una espectacular, miren qué hermosa la cabeza acá adelante, y lo espectacular de estas ballenas es que son ballenas filtradoras y tenían lo que se llaman barbas o ballestas. Y ustedes pueden ver ahí abajo, arriba del martillo, entre las mandíbulas de arriba y la de abajo, una parte amarilla ahí con unas rayitas verticales. Esas son las ballestas conservadas. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la ballesta no es de hueso. Las barbas son las que filtran para comer el plancton del mar. Y son de un material blando, no hueso, que cuando la ballena se muere, en unas horas, unos días, las barbas se caen, se descomponen, se echan a perder. Pero, ¿y entonces cómo puede ser que estén fosilizadas acá, en estas ballenas? Y entonces, esto es un estudio muy interesante que el doctor Esperante ha liderado con otros colegas de acá de Loma Linda. Ahí estamos con un peruano a la derecha, que es un experto paleontólogo, otro peruano a la punta de la izquierda, que es el profesor Poma de la UPU, y el doctor Nick, que es un colega acá de Loma Linda. Bueno, miles de ballenas fósiles, delfines, tiburones, focas, pingüinos, aves, cocodrilos y hasta unos perezosos acuáticos. Y se han depositado en estas capas en el fondo del mar y se han conservado exquisitamente. Y el problema es que los científicos dicen, oh, esto ocurrió a través de millones de años, unos millones de años, cuando los sedimentos que están formados por unas algas microscópicas que se llaman diatomeas y que se fueron acumulando, pero los científicos dicen que se acumulan centímetros cada 1000 años. Entonces, el doctor Esperante y otros se preguntaron,
¿cómo puede ser que se conserve la ballena entera en el fondo del mar con una capita de unos centímetros que solo se acumula unos milímetros al año? No pueden conservar la ballena, tiene que enterrarse rápidamente. Entonces fueron a ver a un acuario de acá de Estados Unidos que va al fondo del mar con un sumergible y saca fotos. Y en el fondo del mar encontraron una ballena muerta, le sacaron fotos y le fueron sacando fotos cada tanto tiempo, cada semana, cada mes, y vieron que en un par de años toda la ballena se desaparece, toda la parte blanda, los músculos, los órganos, los huesos se echan a perder, se descomponen, los tapan otros bichitos, los comen, los perforan y en 2 años desaparece todo. Así que no se pudo haber enterrado a forma lenta como los científicos pensaban. Bueno, eso es lo que descubrieron. Y bueno, los profesores Esperante y Brand y otros publicaron varios artículos. Estas son fotos de las revistas donde lo publicaron. Y acá están las ballestas, la ballena con esas barbas filtradoras. Y ahí están completamente conservadas, lo que demuestra que se tuvieron que enterrar rápidamente. Así que investigaciones así, por científicos adventistas, creacionistas, van demostrando de que las cosas pudieron haber pasado mucho más rápido y que demuestran de que en la escala del tiempo que los científicos dicen es de millones de años, no pudo ser de millones de años, sino que tuvo que ser muy rápida. O sea, otra demostración de lo que dice la Biblia es correcto, que hubo un diluvio. Y acá hay otros dientes de tiburones. Fíjense, los tiburones no tienen huesos óseos como las ballenas, pero tienen cartílago. Los huesos el esqueleto es cartilaginoso y no se fosiliza normalmente, pero acá en esta formación sí. Así que tuvo que enterrarse y mineralizarse bien rápido. Y ahí se han encontrado unas mandíbulas con todas las hileras de estos tiburones gigantes, el tiburón blanco, que tiene como 220, más de 220 dientes en 6 hileras, etcétera, etcétera. Y ahí en la derecha ven una foto, y ahí a la izquierda también, de esta formación Pisco en Perú, que los científicos creacionistas y otros han estado estudiando, y muchos ahora reconocen de que sí, esto tuvo que enterrarse rápidamente para que se conserven. Así que fíjense qué interesante. Y otros fósiles como caracoles, y estos son bichitos que vivían en el fondo, que taladraban y hacían túneles y guaridas, y etcétera, cuando se alimentaban del fondo, y ahora han quedado conservados los sedimentos con todos esos túneles en las capas que se ven ahí en Perú. Así que todas estas investigaciones han ido mostrando de que las cosas tienen que haber ocurrido rápidamente. Así que terminamos con esto. Los fósiles, los datos científicos, porque algunos evolucionistas critican a los creacionistas, dicen, oh, ustedes no son realmente científicos porque están basados en leyendas y en cosas que no se pueden demostrar y cosas así. Pero no, los datos que yo les he mostrado son todos datos reales que los científicos han descubierto, y muestran de que tienen que haberse conservado estos fósiles por sedimentación y eventos catastróficos y rápidos. La aparición repentina de todos estos fósiles al comienzo de la columna geológica o abajo, muestran de que tuvo que haber un diseño inteligente para que se originen todos estos distintos tipos de organismos, o sea, una creación. Así que apoya más un modelo de creación que un modelo evolucionista. Y además aparecen repentinamente muchos otros a través de la columna geológica, otros invertebrados, dinosaurios, los reptiles voladores,
plantas con flores, etcétera, que indican que todo tiene que haberse formado gracias a la creación de un diseñador inteligente, y eso es lo que nos dice la Biblia. Así que los fósiles son un testimonio científico de diseño inteligente. A la aparición apoya la creación y no la mega o macroevolución, y muchísima evidencia en las rocas y en los fósiles señalan eventos geológicos catastróficos que apoyan, como nosotros no hemos mencionado porque no hay tiempo, pero hubieron grandes inundaciones a través de todo el mundo, grandes tsunamis, erupciones volcánicas, como en las cataratas del Iguazú, como en el sur de Brasil, en otras partes del mundo, impactos de asteroides, o sea, impactos extraterrestres, como en muchas partes del mundo, que produjeron gruesas capas de rocas y de sedimentos que enterraron rápidamente organismos que demuestran que lo que dice la Biblia es real. Así que tenemos evidencia para un diluvio bíblico hace unos pocos miles de años. Y al final, no hay fósiles intermediarios, que eso también es un gran problema. Ya lo había reconocido Darwin. Esto es del libro de Darwin, del origen de las especies. Dice él en ese libro, si las especies han descendido de otras especies mediante finas gradaciones, ¿por qué no vemos por todas partes innumerables formas de transición? ¿Por qué no las encontramos empotradas en la corteza de la Tierra en cantidades incontables? Y eso todavía es verdad hoy. No los encontramos. Así que, ¿cómo se originaron? Mejor a través de la creación. Evidentemente, los fósiles apoyan la creación, y también el diluvio nos muestra cómo estas capas con todos estos fósiles se pudieron haber formado rápidamente. O sea, las rocas y los fósiles son un testimonio de que lo que dice la Biblia es correcto. Dios es el creador, y en un momento de la historia muchos de esos organismos que Dios había creado murieron y se enterraron, como dice la Biblia, y fueron conservados, y hoy los podemos ir y descubrir. Y vieron que ustedes por ahí en los requisitos también a lo mejor van a tener que buscar algunas citas de Elena White, y quiero terminar con esta cita. Esto es de un libro, Dones Espirituales. Dice Elena White, la ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes que aquellos que están ahora sobre la tierra, y otras cosas, fueran sepultadas y ahí conservadas como evidencia para el hombre de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Así que fue parte del diseño de Dios también, que justamente muchas de esas cosas que nosotros estamos estudiando fueron conservadas, y ahora nosotros las podemos encontrar. ¿Y para qué? Para que podamos tener fe en lo que dice la Biblia. Fíjense qué interesante. Fe que Dios creó, y fe que hubo un diluvio que destruyó todos esos organismos, tal como lo dice la Biblia. Así que bueno, con esto terminamos esta partecita. Yo sé que ustedes van a seguir mañana con mucho más, y ahí van a poder ver algunas otras cosas sobre la ciencia, sobre la filosofía, la evolución, la creación, los organismos vivos y las teorías que hoy a veces nos confunden, pero nosotros podemos estar seguros mirando las cosas que Dios creó, de que Él realmente es el creador. Así que con esto terminamos. Muchas gracias. Yo sé que se pasó un poquito el tiempo, pero a lo mejor tenemos tiempo para algunas preguntas. Así que, Nico. Espectacular, profe.
Muchas Perdón que gracias. se alargó un Creo poquito que... la cosa. No, no, Profe, un lujo, la verdad, un espectáculo todo lo que hemos recibido. A mí me siguen mandando, Sí, tronco petrificado que tenemos en mi casa, lo trajimos de Chubut, me dicen, sí, no, a ver, sí, ahí me mandan fotos, sí, y cosas que han ido seguro. encontrando, ¿no? Una de las cosas fantásticas de la Patagonia, y ustedes que viven todos en el sur, El claro, Chocón. del Chocón y otras localidades, hay varios bosques petrificados, incluso uno lo visitó Darwin en Mendoza. Pero los bosques de la Patagonia son algo espectacular y la misma manera en otras, se los puede ver en las mismas capas en otras partes del mundo, acá en Norteamérica, en China, en África, en Australia, en otras islas de Asia, bosques petrificados. Así que todos esos fantásticos bosques tan grandes, espectaculares, de distintos tipos de plantas y árboles, también son evidencia de la fantástica creación y del evento que nosotros llamamos diluvio. Bien, mientras Víctor allí se prepara para darnos el anuncio. Víctor, Acá te estoy. escuchamos. Bueno, agradecido al profe por la charla, la verdad que estuvo muy buena. Estos días hemos estado trabajando para ver si lo podemos adaptar a nuestros conquis especiales y buscamos 4 puntos de la especialidad que los puede ayudar para que la puedan completar. Igual quiero informarles que a través de los medios que tenemos de WhatsApp del grupo le vamos a hacer llegar los requisitos para que lo cumplan ahí en su club. El primero ya está cumplido, que es la charla que tuvimos con el profe, así que con esa tendría cumplida una de los requisitos de la especialidad. La otra es, se les va a enviar 2 dibujos donde el líder va a tener que enseñarle a diferenciar entre la creación y la evolución. ¿Cuál de las dos tendría que estar pintando? Que en realidad es la creación, ¿no? La que va a pintar. Así que ahí es donde van a ser pintada el dibujo. Se les va a enviar un video que más o menos dura 5 o 7 minutos, donde explica sobre la creación. Está muy simple, muy lindo desde la iglesia, así que ahí ellos van a interactuar sobre este video. Y el otro es que el consejero o el líder que tienen van a tener que armonizar entre la ciencia y la fe. Ahí va a tener que buscar algún material donde se le explique sobre la ciencia y la fe, que van más o menos tomados de la mano, y explicarles en poquitas palabras para que ellos terminen de entender. Esos serían los 4 requisitos que buscamos para disminuir los requisitos que tiene la especialidad, que son bastantes. Sí. Excelente, Víctor, muchas gracias. Entonces, tomamos nota ya de esos requisitos y yo quiero recordarle a todos los conquis que tienen que presentar el resumen a sus directores de la charla de hoy que tuvimos con el profe. Así que por favor tomen nota allí, o mejor dicho, organicen bien sus notas para mandar el informe a sus directivos. Profe, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por habernos acompañado. Ahora nosotros le vamos a dejar a los chicos un ratito, unos minutos para dar unas 3 vueltitas allí al patio, respirar un poquito de aire puro y entonces poder seguir con nuestro Camporí Aventurí online. ¿Cuántos de los chicos levanten la mano, disfrutaron de la charla de aquí el profe? Agradecemos mucho por esta especialidad que hemos podido disfrutar. Para aquellos que saben, sin desmutear el micrófono, nadie tiene que desmutear, pueden allí dar un aplauso virtual, ¿sí? Un aplauso virtual al profe agradeciendo. Entonces, profe, te mandamos un abrazo y de esta manera damos cierre a la especialidad de creacionismo. Un gran saludo para todos los conquis. Maranata, Cristo viene. Un abrazo grande para todos. Un placer enorme poder compartir estos minutos y les deseo a todos el mejor de los éxitos y realmente una gran aventura con el Club de Conquistadores. Hay 7 disponibles ya y la serie es de 10.
será un total de 10. Y lo que quería comentar, porque antes nos hemos quedado ahí cuando se ha cortado, es que en este caso, aunque Hub Media ha colaborado, la parte principal del trabajo no ha sido Hub Media, ha sido el Departamento de Infancia y Adolescencia de la Unión Española. Y hay algo curioso, porque aunque yo soy la cara visible del programa, hay otras 2 personas que son la directora y el técnico que ha hecho la grabación, que está haciendo todo el montaje, la producción, que son los 2 argentinos, que son los 2 compatriotas vuestros, son Maijo Roth y Carlos Angela. Muy bien, sí. Era algo curioso que quería comentaros, porque bueno, los programas nos lo hemos pasado muy bien grabándolos, es un equipo fabuloso y nos alegramos mucho de que vayan a ser útiles no solamente en España, sino pues en todo el mundo. Así es, sí, Maijo Roth es argentina y bueno, Angela fue mi profesor también, así que en comunicación, así que un placer, gente excelente, así que se unieron 3 grandes y salió algo espectacular, así que gracias doctora por estar con nosotros. No sé si usted puede compartir desde allí su PowerPoint, a ver, así ya lo ponemos. Dani, doctora, solamente un pedido nomás, porque sin querer, queriendo, a veces los chicos tocan para poder hacer notas, usarlo de pizarra. Si usted cuando comparte pantalla le aparece el botoncito verde, a la derecha le van a aparecer 3 puntitos, ponga ahí bloquear uso de escritura o notas, o poder usar... Ya lo he hecho. Excelente, todo suyo, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, nos faltaba terminar de explicar qué hace el Geoscience Research Institute y lo vamos a explicar muy rápido porque quiero dedicar el tiempo a la especialidad. Pero solamente comentar, el Instituto de Investigación en Geociencia está formado por científicos, hay biólogos, geólogos, paleontólogos, que se dedican a 2 cosas. Una de ellas es a investigar. Yo, por ejemplo, estudio los animales, yo soy zoóloga, yo hice mi tesis doctoral sobre tortugas marinas y mi especialidad es el comportamiento animal. Pero tenemos compañeros paleontólogos que trabajan con fósiles muy interesantes, con fósiles de dinosaurios, con fósiles de ballenas. Tenemos también compañeros geólogos que estudian los distintos tipos de rocas. Y lo que nos une a todos es que nosotros creemos que la Biblia dice la verdad y que cuando la Biblia dice que Dios creó a los animales en el 5º, en el 6º día de la creación, nosotros nos lo creemos. No creemos que se hayan formado a lo largo de millones de años por evolución. Cuando la Biblia dice que hubo un gran diluvio que cambió toda la superficie de la tierra, nosotros nos lo creemos. Y entonces lo que hacemos es que vamos a buscar en la naturaleza, vamos a investigar la naturaleza desde ese punto de vista, mirándola con los ojos de la Biblia para ver si encontramos en la naturaleza datos, evidencias que coincidan con lo que nos dice la Biblia. Y eso lo vamos a explicar ahora un poquito más en la especialidad. Y otra cosa muy importante que hace el Instituto de Investigación en Geociencia es que es la difusión de la información. Toda esa investigación que hacemos, todo lo que estudiamos, lo que queremos es que otras personas lo puedan conocer. Y no solamente la gente que ha estudiado mucho, que sabe mucho de ciencia, sino toda la población. Y nos gusta, por ejemplo, que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes puedan conocer esa información. Y esa es la razón por la que tenemos muchos materiales diferentes. Tenemos artículos científicos, que algunos de ellos son complicados de entender, pero también tenemos muchos vídeos. Tenemos, por ejemplo, estos programitas que hemos hecho del Creation Lab, que son para niños, para explicar la semana de la creación y los experimentos que podemos hacer sobre las cosas que Dios creó en cada uno de los días. Tenemos incluso un cómic que os voy a enseñar después. Tenemos muchos materiales distintos para que podamos aprender cómo estudiar la naturaleza y qué es lo que sabemos de la naturaleza que coincide con lo que nos cuenta la Biblia. Bueno, pues hasta ahí la explicación de lo que es el Instituto de Investigación en Geociencia y lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar con la segunda parte de la especialidad de creacionismo. Creo, según me han dicho, que ya habéis hecho la primera parte con mi buen amigo, el doctor Roberto Biaggi. Y ahora vamos a hacer la segunda parte, que son los puntos 5, 7 y 8 de la especialidad. Esos son los que me han pedido que yo os cuente. Bueno, aquí hay muchísimo que decir, hay mucha información, así que yo voy a ir deprisa, pero lo que os aconsejaría es que agarréis un lápiz y un papel para apuntar cosas,
¿vale? Porque yo voy a ir deprisa y algunas de las cosas que luego seguramente os saldrán en la evaluación van a estar ahí en la pantalla durante un minutito y apuntaros las cosas que os parezcan importantes, interesantes, que no se os olviden y vamos a intentar aprovechar el tiempo que tenemos. Vamos a empezar con el primer punto, con el requisito número 5 de la especialidad de creacionismo, en el que hay 2 textos bíblicos que tenemos que leer, tenemos que contestar y tenemos que hacerlo además de forma justificada. Tenemos que contestar una pregunta, pero no vale simplemente decir sí o no. Tenemos que explicar, justificar nuestra respuesta. Y el primero de esos textos bíblicos se encuentra en Timoteo, 1 de Timoteo 6, versículos 20 y 21. Y ahí Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está dando un consejo. Y le está diciendo, guarda lo que se te ha encomendado, evita hablar de tonterías y le dice algo muy importante. Le dice, evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron, se la creyeron y se desviaron de la fe. Entonces, la pregunta que se nos plantea en la especialidad es cómo se relaciona esto con el evolucionismo. Bueno, pues se relaciona muy bien con el evolucionismo porque sabéis que hay personas, hay científicos que no se creen lo que cuenta la Biblia de cómo se creó el mundo, tienen una teoría completamente diferente y dicen que su teoría es científica. Entonces, algunas personas han creído que realmente lo que dicen esos científicos tiene mucho poder, tiene mucho valor y con eso se han desviado de la fe. Entonces, es un poco lo que nos está contando este versículo. No creo que Pablo estuviera hablando del evolucionismo, porque en ese momento, pues, la teoría de la evolución, como la conocemos nosotros, no estaba ahí, aunque habían otras ideas parecidas, pero no estaba hablando exactamente de eso, pero estaba hablando de cualquier conocimiento que se hace pasar por científico, pero que en realidad es falso. Para entender lo que es una ciencia falsa, tenemos que entender primero lo que es la ciencia verdadera. Así que yo he buscado una definición de lo que es la ciencia en un diccionario, ¿vale? La definición está en inglés, pero la tenemos traducida en español en la parte de abajo. Y lo que dice el diccionario es que la ciencia es una actividad intelectual y práctica que incluye el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la observación y la experimentación. Ahí hay un montón de palabras raras, pero las vamos a explicar. Esto es muy sencillo. En realidad lo que está diciendo ahí es que la ciencia sirve para estudiar la naturaleza de manera sistemática. Es decir, tenemos que hacer las cosas siguiendo unos pasos. No podemos hacerlo como nos parezca a nosotros. Tenemos que seguir un protocolo, unos pasos, hacer una cosa después de la otra. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace la ciencia? Bueno, pues se hace por medio de la observación. Hay que mirar, hay que fijarse bien en lo que queremos estudiar y por medio de la experimentación. Seguro que cuando os imagináis un científico, pues os imagináis algo como lo que aparece en Creation Lab, una bata de laboratorio y ahí haciendo experimentos. Bueno, pues eso es parte de lo que hacen los científicos, observar y experimentar. Pero eso solamente se puede hacer en algunas ciencias. Por ejemplo, en biología se puede hacer. Yo cuando estudio las tortugas marinas puedo ir a la playa donde vienen las tortugas marinas a poner los huevos y puedo observar cómo salen del agua, cómo hacen su nido, cómo ponen los huevos y después puedo, como he hecho para mis investigaciones, puedo cuidar de ese nido, cuidar de esos huevos y cuando nacen las tortuguitas pequeñas puedo llevármelas al laboratorio con mucho cuidado, cuidándolas muy bien, las puedo medir, las puedo pesar, puedo ver a qué velocidad corren, a qué velocidad nadan, puedo hacer una serie de experimentos, por supuesto, sin hacerles ningún daño y después las liberamos para que se vayan al mar. Eso en biología se puede hacer porque los animales están allí, entonces los podemos observar y podemos hacer experimentos. Se puede hacer también en otras ciencias como la química. Podemos coger sustancias químicas, las podemos ver, las podemos oler, algunas las podemos probar, otras no porque son tóxicas y luego podemos hacer experimentos, las podemos mezclar, podemos ver qué pasa. Pero hay algunas ciencias en las que no se pueden hacer experimentos, que no se puede observar. Las que sí podemos las llamamos ciencias experimentales, como la biología o la química. Pero hay otras cosas que no se pueden observar. Si yo quiero saber cómo es un diluvio universal, no puedo estudiarlo porque ahora no hay ningún diluvio universal. No puedo observarlo, no puedo hacer experimentos sobre el diluvio universal. Si yo quiero saber cómo se creó el mundo, no puedo observarlo porque ahora no está pasando. No puedo hacer experimentos porque no está ocurriendo en ningún sitio ahora mismo.
Entonces eso es lo que se llaman las ciencias históricas, las ciencias que estudian el pasado y estudian cosas que ahora no están ocurriendo. Y un ejemplo de ciencia histórica es la arqueología. Si yo quiero saber cómo vivían los antiguos egipcios o los antiguos griegos, no puedo ir y observar, no puedo experimentar porque ya no están, porque ahora en Grecia ya no viven los antiguos griegos, viven los griegos modernos. Y yo no sé cómo eran los edificios, no sé cómo eran sus casas, no sé cómo eran sus familias, no sé cómo vivían. Si lo quiero estudiar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar los restos que han dejado. Los arqueólogos estudian los restos de las construcciones, las vasijas, algunos documentos que hayan quedado escritos de esa época, pero el problema es que la información está muy fragmentada. No encontramos las casas enteras, encontramos, como veis ahí, los cimientos. Entonces, ¿qué hacen los arqueólogos? Bueno, pues con esa información reconstruyen lo que ellos piensan que pudo ser. Fijaros, en el edificio de arriba tenemos solamente unas cuantas columnas y con esas poquitas columnas intentamos imaginar cómo era el resto del edificio. Pero en realidad hay diferentes posibilidades, hay diferentes alternativas. ¿Cómo sabemos qué alternativa es la correcta en las ciencias históricas si no podemos experimentar y no podemos observar? Bueno, pues lo que hacemos es volver al mismo sitio donde están las excavaciones y buscar más datos. A ver si encuentro alguna pieza del tejado y coincide con mi dibujo. Porque si encuentro una pieza del tejado y no coincide con mi dibujo, a lo mejor es que estaba equivocado y tengo que cambiar el dibujo. Eso es lo que pasa con las ciencias históricas. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar cosas de los orígenes, cómo Dios creó el mundo o cómo fue el diluvio, tenemos la información de la Biblia, pero no tenemos mucha información científica, porque no tenemos información experimental, porque no podemos ir y observar el diluvio. Entonces, ¿cómo sabemos si realmente ocurrió un diluvio? ¿Cómo nos cuenta la Biblia? Pues tenemos que ir a la naturaleza a buscar datos, a buscar evidencias de que hubo un diluvio. ¿Encontramos en la naturaleza evidencias de que hubo un diluvio? Sí, encontramos muchas evidencias de que hubo un diluvio. Por ejemplo, este es el Gran Cañón del Colorado y está formado por muchas capas de rocas que están colocadas así como si fuese una tarta, una encima de otra, y todas esas rocas están formadas por materiales sueltos que se llaman sedimentos que se acumularon uno encima de otro y formaron esas montañas. Y esas capas de roca que forman el Gran Cañón del Colorado se extienden hacia los lados por cientos, incluso por miles de kilómetros. Y eso no se puede haber formado si no hubo unas corrientes de agua enormes, gigantescas, que hoy en día no hay en ningún sitio, ningún río, ningún mar, ningún océano tiene corrientes tan fuertes como para transportar todos esos materiales y colocarlos uno encima de otro. ¿Qué pudo haber formado todos esos materiales colocado uno encima de otro? Algo como el diluvio que describe la Biblia. Otras evidencias de que hubo un diluvio, como nos cuenta la Biblia, son las cantidades gigantescas, enormes de fósiles que encontramos por todo el mundo. Hoy en día no se forman casi fósiles, se forman muy poquitos y en lugares muy específicos del mundo con condiciones muy específicas y sin embargo encontramos millones de fósiles por todo el mundo. ¿Cómo se murieron todos esos animales y cómo se convirtieron en fósiles? Necesitamos una gran corriente de agua que los mate, que los destruya, que los entierre para que se puedan formar esos fósiles. Entonces tenemos datos en la Biblia, en la naturaleza que podemos estudiar científicamente y que son evidencias de que algo muy grande con mucha agua pasó, tal como nos cuenta la Biblia. ¿Qué ocurre? Hay diferentes alternativas, como decíamos, como es una ciencia histórica en la que no podemos ir y observar el diluvio, hay diferentes explicaciones. Tenemos la explicación de la Biblia, tenemos la explicación evolucionista que nos dice, no, esto se formó muy despacio, las capas del Gran Cañón se fueron colocando una detrás de otra de manera muy lenta, en muchos millones de años. Esos animales se fueron muriendo de manera muy lenta en muchos millones de años. ¿Cómo podemos saber cuál de las dos explicaciones es la buena? Pues tenemos que ir a la naturaleza y ver con qué coinciden mejor los datos. Y, por ejemplo, en el Gran Cañón lo que observamos es que todas las capas están una encima de otra y casi no hay erosión. Las capas están colocadas de manera que no están estropeadas. Es como si se hubieran colocado una encima de otra muy rápido. Y eso coincide mejor con la... ¿Sí? Doctora, un segundito nomás, le pido ahí si me puede pausar un cachitito ahí.